Experimento de mecánica de fluidos. Flujo laminar. Pregunta problema. ¿Cómo ocurre el fenómeno del flujo laminar? Objetivo general. Determinar de manera experimental cómo ocurre el fenómeno de flujo laminar. Objetivo específico. Identificar los factores que influyen para que este fenómeno pueda ocurrir. En la dinámica de fluidos, el flujo laminar se caracteriza por trayectorias suaves o regulares de partículas del fluido, en contraste con el flujo turbulento, que se caracteriza por el movimiento irregular de las partículas del fluido. El fluido fluye en capas paralelas, con una mezcla lateral mínima, sin interrupción entre las capas. Por lo tanto, el flujo laminar también se conoce como flujo aerodinámico o flujo viscoso. El término flujo de línea de corriente es descriptivo del flujo porque en el flujo laminar las capas del agua que fluyen unas sobre otras a diferencia de velocidades, prácticamente sin mezclarse entre capas. Las partículas del fluido se mueven en rutas o líneas de corriente definidas y observables. Cuando un fluido fluye a través de un canal cerrado como una tubería o entre dos placas planas, puede ocurrir cualquiera de los dos tipos de flujo, laminar o turbulento, dependiendo de la velocidad, la viscosidad del fluido y el tamaño de la tubería o el número de Reynolds. Metodología. Materiales: cinta aislante, globos, botella plástica con mediciones volumétricas. Procedimiento: llenaremos con 0.7 litros de agua uno de los globos. Se delimitará una zona de corte de 1.5 centímetros por 1.5 centímetros con la cinta aislante. En la zona marcada se realizará un corte limpio por el que se pretende el agua corra en un flujo laminar. Resultados. La clave de este sencillo pero vistoso experimento es un concepto conocido como flujo laminar. Se llama así al movimiento de un fluido, en este caso el agua, cuando éste es de forma ordenada y suave, en láminas paralelas y sin entremezclarse, y cada partícula sigue una trayectoria denominada línea de corriente. Al colocar la cinta aislante antes de pinchar el globo, lograremos que el agujero en la goma no se extienda, y la fuerza elástica del globo producirá la salida del agua a baja velocidad formando un flujo laminar. Esto también lo podemos comprobar por medio de un ejercicio matemático, el cual, dependiendo del resultado del número de Reynolds, podremos descifrar si el flujo es laminar o no lo es, debido a que el flujo laminar debe ser menor a 2000 números de Reynolds, y al ser mayor a este, el flujo será turbulento. Análisis de resultados. Cuando la velocidad de un fluido que se mueve en un tubo sobrepasa un determinado valor crítico, que depende del fluido y del diámetro del tubo, la naturaleza del flujo se hace muy compleja. En la capa cerca de las paredes del tubo, o también capa límite, el flujo sigue siendo laminar. De hecho, la velocidad del flujo en la capa límite es cero en las paredes y aumenta hacia el centro del tubo. Los experimentos muestran que el régimen de flujo sea laminar o turbulento depende de la combinación de 4 factores que se conoce como el número de Reynolds. ¿Pero qué es el número de Reynolds? El número de Reynolds obedece a una ecuación en la cual P es igual a la densidad del fluido, V es igual a la velocidad del fluido, D es el diámetro de la tubería y mu es la viscosidad del fluido. Por medio de esta podemos determinar si un flujo es laminar o turbulento sin necesidad de ver el experimento o el fenómeno ocurrir.